Muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra clase de lectoescritura correspondiente al grupo 01 de Medellín. Hoy hoy martes. Estoy pensando en otro asunto. Martes 17 de agosto de 2021. Hoy es nuestra decimoquinta sesión, nuestro decimoquinto encuentro. Ya vamos muy adelante, ya estamos, como les he dicho, en estas últimas sesiones después de que regresamos del paro, en la recta final de nuestro curso. Pues tenemos a la vista dos actividades ya para presentar, una que vale el 20%, que es el trabajo final, y la última parte del seguimiento, del segundo seguimiento, que es una experiencia de lectura que vamos a socializar y a presentar. Total que entonces ya tenemos evaluado, hemos socializado, hicimos los respectivos mejoramientos, oportunidades de mejora en el primer 50%, un 30% del seguimiento y el parcial. Eso ya está subido, ya están confirmadas esas notas en Mares. Del 30%, llevamos un 22.5 evaluado, ya presentado con las tres actividades que ya están allí. Y le repito, ese 7.5 restantes es experiencia de lectura que vamos a presentar en 8 días. Y bueno, y el otro 20, reitero, es el trabajo final. Entonces ya estamos, por eso digo que en la etapa final. Y en esta etapa final hemos hecho con todo el tiempo, con todo el proceso, y bueno, y con todas las garantías y toda la oportunidad de mejora, para quienes en ese 50 pudieron verificar pues que están muy en regular su rendimiento, pues que puedan entonces en este otro 50% tener esa oportunidad de mejora, esa recuperación en este curso, que es un curso tipo taller. Entonces, muy buenos días, Miguel, Estefanía, Daniel, Mariana, Duber, Samantha, Daniela, Laura y John Alejandro. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien nos quiere saludar? ¿Alguien quiere expresar algo antes de que empecemos la clase? A partir de Buenos lo que días, he dicho. profe. Buenos ¿Cómo días. está usted? Muy bien, muchas gracias. También salude a sus compañeros. Claro que sí, compañero. Buenos días. Bueno, reitero algo para anotar. La semana pasada quedamos en que hicimos pues como la explicación, la tercera explicación detallada, desglosada, de cómo es la estructura del trabajo final, ¿cierto? Entonces, si hay alguna pregunta en el trabajo que han hecho durante esta semana o a partir de lo que acabo de decir como introducción a esta sesión. Bueno, recuerden también, como siempre lo hago, que la sesión está siendo grabada y que entonces ustedes están incluidos en una grabación en esta plataforma Meet. Es la grabación que ustedes mismos ven, tienen a su disposición. Grabación que siempre pues envío el mismo día de la clase junto con la presentación y el apoyo para ustedes y para quienes por cualquier circunstancia no están en la clase. La ven después y la pueden ver incluso con acceso público libre en el canal de YouTube del profesor. Bueno, ¿no hay comentarios? Bueno, entonces, el día de hoy, nuestra agenda es un punto único, ¿sí? Por favor, leen esa agenda. Es un solo punto, pero me gusta mucho que sea uno de ustedes quien lo lea. Adelante, ¿quién lo hace, por favor? Que lo lea para todos. Profe, buenos días nuevamente. Buenos días. Laura, adelante. Bueno, preparación, trabajo final. Estructura, proceso de escritura, parámetros de valoración. Muy bien, gracias, Laura. Es muy importante, como les digo, digamos, el ritmo con el que estamos haciendo esa preparación de ese final, ¿sí? Primero, pues porque yo aspiro a que sean unos muy buenos productos, que sean unos muy buenos escritos, y si son unos buenos escritos, o mejor, excelentes escritos, pues tiene uno los tres aspectos, pues como competencia. Primero, toda la parte gramatical, de estilo, de aplicación, ¿cierto? Dos, la estructura, el conocimiento de cómo es un paper, tanto al momento de leerlo como en este caso al momento de escribirlo. Y tercero,
pues que entonces la aplicación, los conocimientos, lo que hemos hecho acá se vea reflejado en ese producto, poniendo entonces un punto de vista, una propuesta sobre un tema que es sobre administración y comunicación. Entonces es muy importante que como taller estemos haciendo un producto final tangible. Entonces vamos en el día de hoy a mirar esa estructura, entonces cómo la construyo, cómo entonces debe ser ese proceso de escritura. Otra vez es algo así como lo que hicimos, como la vez pasada que ustedes decían, fue un muy buen repaso. Pues sí, la expresión es repaso, pero es porque, como les digo, el producto final de este taller, del aprender haciendo, de aplicar, es precisamente aplicar todo lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Entonces se torna pues bueno, repasemos, miremos, pero entonces vamos a hablar de ese proceso de escritura. Y finalmente los parámetros de valoración, que siempre han estado allí en el blog y que es bueno que ustedes pues lo recuerden, ¿cierto? Yo les hablaba a ustedes de las rúbricas, entonces hay una escala, hay unos puntos de valoración de acuerdo con lo que he venido diciendo siempre. ¿Cierto? Me refiero a la gramática, me refiero a sintaxis semántica, me refiero a la estructuración y a las normas APA y a la búsqueda de información, a la forma de escritura, y me refiero también a que sea un problema real, aplicable, interesante, a tal punto pues que se convierta también en futuras investigaciones en su carrera. Entonces es muy importante que esos parámetros estén definidos, siempre los hemos tenido definidos, que ustedes los conozcan, y una escala de valoración tanto cuantitativa como cualitativa, para la exposición, la socialización que ustedes hacen, como para la producción escrita. Entonces vamos a mirar esos tres aspectos. ¿Me hice entender algo que haya para aclarar? ¿Sí es claro para todos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces comencemos, que ya se les ha dicho. Hagamos una ronda. Somos 9 personas que están, 9 estudiantes que están conectados. Entonces quiero preguntarles uno a uno que respondan a esta pregunta. Laura, tú que comenzaste, ¿qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Adelante, Laura. Profe, como te dije ahora, en el momento no lo he comenzado a escribir, pero sí me he informado, entonces podría decir como que tengo, he leído sobre la problemática, pues sobre los antecedentes, como qué modelo de estudio, cómo quiero realizar mi trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tienes un insumo, ¿cierto? No has escrito. Entonces, el escrito es parte del proceso. No, no, No has continuado el proceso de escritura porque con el parcial ya hiciste una primera parte. Ahora vamos a ver en qué sitio está. Pero tienes un insumo y es que comenzaste a buscar. Ahí falta, ¿cierto? Claro, pero es arrancar. Traten de no dejar sí, para señor, claro último que sí. momento, ¿sí? Pero si hay insumo, Laura, ya comenzó, ya está buscando. Es claro que está ubicando un modelo, que está ubicando unos referentes. Muchas gracias. Estefanía, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes hasta el momento como insumo de tu trabajo final? Buenos días. Eh, Buenos días. Pues tengo como el planteamiento de mi problema. También he empezado a buscar sobre la comunicación entre pues, organizaciones y sí, pues he ido mirando cómo solucionar. Pero pues mi pregunta es como tengo que, no sé cómo decirte. A ver, Estefanía, una estructura, Mi ya la problema tenemos. sí, Sí, es que hay un restaurante que tiene dos dueños y la comunicación es muy mala y por eso no logran pues hacer las mejoras necesarias. Yo tengo que buscar una solución con ellos dos, pero pues yo he pensado como que la solución es que solo pues sea uno. ¿Me bueno, entiendes? Estefanía, recuerda, en el trabajo parcial formulamos la problemática, que es lo que estás diciendo. Planteamos un foco, exacto, hicimos un perfil descriptivo, que también es lo que dices de ese restaurante y demás, y planteaste un objetivo, es decir, qué quieres alcanzar. Entonces, en esta etapa, y lo hemos venido diciendo, es, bueno, ¿qué solución lo va a encontrar? Claro que sí, pero la solución no puede ser, pues, ni de orden logístico, pues, o puede que exista, pero en este caso estamos planteando una solución de orden comunicacional y administrativo desde el rol de la administración, del administrador,
o bien desde el rol de él como líder, o bien desde el rol de la interacción entre esas personas que están en ese entorno. Claramente acá en tu problema, pues es el tema es de liderazgo, ¿cierto? Y que hay dos liderazgos. Entonces en este momento debes encontrar una solución, claro, una propuesta, ¿sí? Unos resultados esperados. Entonces para eso está todo el proceso, ahorita lo vamos a describir nuevamente, Estefanía. Entonces ahí es bueno que revises la clase anterior cuando explicamos la estructura detalle a detalle, es decir, qué va a llevar ese texto, y es bueno también que revises los comentarios que te hice en el trabajo parcial para que mires que hay que mejorarle a esa primera parte de formulación. Entonces, para escribir hay un proceso y en este caso para producir esa propuesta, ¿cierto? Entonces, en este momento, Estefanía, ¿qué tienes de insumo? Tienes pues como lo que quedó después del parcial y has empezado a buscar, pero me parece que hay que orientar muy bien, darle método a esa búsqueda y a eso que voy a enfrentarme frente al papel, frente al computador para escribir. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, ahorita bastante atención y las preguntas que estén, ahí estoy pues para Listo. responderlas. Mariana, buenos días. ¿Qué tienes para hasta el momento como insumo para tu trabajo final? Buenos días, profe y compañeros. Buenos días. Pues, le soy muy sincera, profe, yo hasta el momento no he empezado con el trabajo final. Sí. Lo único que tengo es el apoyo del trabajo parcial, es lo único. Mariana, ¿tienes claro los pasos, la estructura, cierto? Sí, profe, Bueno, súper claros. entonces lo único que voy a anotar es no lo deje para último momento, sobre todo en ese momento de buscar fuentes, de lo que decía Laura, buscar el modelo, buscar los referentes. Si uno busca eso en un solo día, se puede saturar, se puede congestionar, digámoslo así. Entonces es bueno hacerlo, buscarlo, tener tiempo de analizarlo, para no hacerlo en una misma, a ver, en una misma jornada, porque se torna tedioso, ¿cierto? Entonces tienes claro, pero hay que dedicarle tiempo. Bueno, Por afortunadamente supuesto. es dentro de 15 días que lo vamos a socializar. Dentro de 8 días tenemos la experiencia de lectura, pero entonces dentro de 15, hace más de un mes venimos hablando de, hace 8 días hicimos esta parte de la estructura y desde el comienzo venimos orientando nuestro trabajo, que repito, es un producto tangible. Entonces, Mariana, para que entonces, igual que Estefanía, le pongas bastante atención hoy y revises la clase anterior y miren, y este es pues como muy al hilo, teniendo en cuenta lo que te digo, que no lo dejes para una sola jornada porque se torna, y el producto, el resultado no es igual. Cuando uno hace en una sola jornada, en una sola tanda, digámoslo así, y esa es la diferencia que tienen las valoraciones de las evaluaciones, ¿cierto? Y esa es la diferencia que existe entre una experiencia tipo taller, tipo aprender haciendo como esta, y una experiencia que puede ser enfocada a simplemente, bueno, mirar qué conocimientos tienes o qué has memorizado. ¿Sí? Respetando yo mucho pues los métodos cuando lo amerita en asignaturas, incluso yo a veces dicto asignaturas en donde el método no es taller, ¿cierto? Entonces aquí hay una diferencia y ese es el tema, pues para que puedas aplicarlo como una competencia. Muy bien, muchas gracias Mariana. Samantha, buenos días. ¿Qué tienes hasta el momento como insumo de tu trabajo final? Buenos días, Samantha. Veo que no tienes micrófono, entonces vamos a hacer esto. Vas a escribir la respuesta a la pregunta que te hice y mientras tanto yo hablo con Daniela. Vale, nos escribes ahí. Después de que hablemos con Daniela, yo leo lo que escribas allí como resultado. ¿Qué tienes hasta el momento de tu trabajo final? Vale, entonces lo escribe Samantha y después de que escuchemos a Daniela, leemos lo que escribas. Daniela, buenos días. ¿Qué tienes como insumo de tu trabajo final hasta el momento? Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo he estado leyendo varios papers a partir de la temática que estoy trabajando y ya ese es el único insumo que tengo. He estado llenándome de información para saber ya cuando me ponga a escribir, tener una idea más clara. Bueno, Daniela, es bueno tener, eso lo tienes ya arrancaste, así como Laura, ya arrancaste y me parece muy bien y esos arranques de esa segunda fase que es el final, sería bueno en 2 o 3 oportunidades, uno sentarse un rato y leer, mirar, estás aplicando el método de búsqueda. Debo decir que no basta con uno decir estoy leyendo, sino también que hay que poner un límite y una aspiración, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que si uno lee poco, entonces, bueno, les decía yo a ustedes, no se queden con un solo autor porque entonces pues no tiene ese sentido de investigativo, de paper, ¿cierto? Pero tampoco nos podemos llenar demasiado, al menos en este ejercicio, que es una propuesta, no es una investigación, ¿sí? Aplicada. Entonces,
3, 4. Entonces, en ese trayecto, en ese camino que está recorriendo Daniela, tener cuidado también en no excederse en los autores, ¿cierto? Porque de nada sirve leer 20, 30, pero a la hora de concretar no tengo, ¿sí? Pero repito, el otro extremo es cuando leo uno solo, dos, ¿sí? Entonces, 3, 4, 5. Y ahí viene lo que vamos a ver ahora, que es saber triangular, saber contextualizar, saber llevar a ese contexto para lo que planteaba Estefanía. Bueno, entonces, ¿cómo aplico la solución desde la comunicación? Que de pronto no sea, no, la solución es fácil, que uno de los socios le venda al otro y se acaba ese problema para que no haya conflicto entre ellos. No, debemos solucionarlo desde la comunicación, ¿cierto? Desde, bueno, entonces, cómo ellos interactúan, cómo entonces se hace un liderazgo colectivo, un liderazgo compartido, en fin, cómo la comunicación. Entonces, eso es lo que voy a anotar allí. Vamos a ver si ya voy a mirar por acá lo que ha escrito Samantha para compartirlo, ¿sí? Bueno, todavía no está el producto de lo que ha escrito Samantha, lo esperamos entonces. Bueno, hasta el momento he querido centrarme en el tipo de formato. Entonces, Samantha dice que en el tipo de formato que va a usar, la idea y cómo quiero desarrollar esta lista desde la socialización que habíamos realizado, o sea, desde el parcial. Por el momento intento estructurarme como quiero desarrollar el proyecto. Entonces ahorita esa es la estructura, pero recuerda, Samantha, que es muy importante cómo voy a escribir, qué es lo que debe tener la estructura, ¿cierto? Entonces me parece que bien, me parece que es tiempo de que empieces a buscar, a hacer esa búsqueda de información, ¿sí? Recuerden también, a medida que voy haciendo la búsqueda, voy haciendo las reseñas respectivas para que después, cuando yo vaya a hacer las citaciones en el texto, pues tenga la forma correcta de referir, de hacer la referencia y también la forma correcta de introducirlo en el texto. Entonces ahí hay búsqueda de información y hay el tema de norma ZAPA y hay el tema de citar adecuadamente. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Daniel, buenos días. ¿Qué tienes hasta el momento como insumo de tu trabajo final? Buenos días, profe. Profe, pues yo inicié principalmente buscando información sobre los principales conceptos pues, que pensaba o tenía como si pensaba desarrollar en el escrito. Iba pues claramente tomando como nota de dónde los iba encontrando y para después citarlos en el texto. También tomé como varios papers de muestra para pues, realizar el mío. Ya inicié pues con la escritura, llevo lo que es el título, ya lo tengo definido, pues creo que puede modificarse en el camino, pero ya siento que lo tengo definido, tengo el resumen, el abstract ya pues me tomé el trabajo como de traducirlo, tratar de que esté bien traducido, las palabras claves y en este momento pues estoy desarrollando la problemática y el marco conceptual, eso es lo que llevo hasta el momento. Obviamente Bueno, pues me estoy tratando de guiar por la clase anterior, pues como tratar de cumplir con todo lo que, pues todas las indicaciones que usted nos dio en la clase anterior y eso es lo que he logrado desarrollar. Bueno, los papers, claro, está buscando, está comparando. Es la estructura que hemos trabajado, la de los papers, ¿cierto que sí, Daniel? En su mayoría todos Sí, tienen esa estructura. sí, sí, señor. Estoy tratando pues como de guiarme también con esos y con la Claro. clase que usted nos dio pues como que lleva cada uno de los conceptos ahí desarrollados. Usted nos, como nos los explicó uno por uno, entonces trato como de cumplir con cada uno de los puntos que usted nos dio. Entonces, es muy importante, Daniel, eso que usted está haciendo. Primero, comprobar, bueno, lo que vimos en la clase se ajusta. Sí, lo que yo doy es genérico, pues como lo universal, lo que piden la mayoría de publicaciones. Y pasa lo que yo les dije en el día de la clase, ¿cierto? Hay autores que no escriben en el mismo orden. Incluso uno para detectar que este es el marco conceptual, de uno que leerlo en su contenido porque hay subtítulos que no tienen, no dice exactamente, ¿sí? Eh, Hay un asunto que sí que me llama la atención, Daniel, y es, recuerde, usted mismo dice, el título ya lo tengo, pero puede variar en el camino. Sí, claro. El resumen igual. ¿Sí? Usted lo está estructurando, pero seguramente una vez termine, debe de volverlo a mirar. ¿Por qué? Porque el resumen es el que da cuenta del contenido que va a tener el paper, ¿cierto? Entonces, ya tiene la estructura, ya tiene las palabras clave. Claro, eso tiene mucho, le da fuerza y le da inicio, ¿sí? Pero recomiendo que tanto el título como el resumen, al final, vuelva y lo mire para que vuelva y lo ajuste, porque seguramente va a tener, yo no diría que cambios, pero sí valores agregados, porque finalmente el resumen y el título son los que dan cuenta de lo que se va a leer a continuación. Y para poder leerlo de continuación, hay que haber hecho todo esto, usted como autor del texto. Entonces me parece muy bien. Y en cuanto a la búsqueda, pues claro, esa búsqueda es muy útil, ¿sí? Para poder entonces saber qué voy a referir en el texto, tanto en mi marco conceptual, en mi modelo. Y miren que Daniel comenzó diciendo, estoy buscando los principales conceptos. Claro, porque uno ubica los conceptos y esos conceptos me dan pie a qué variables voy a utilizar, incluso
también cuando leo los papers es muy importante mirar qué instrumentos utiliza ese autor. Entonces yo puedo adaptar uno de esos instrumentos o simplemente mencionar en mi propuesta, porque repito, no vamos a hacer la investigación completa. Puedo decir, mire, esto se va a trabajar con una encuesta, ¿sí? Entonces, muy importante el trabajo. Y me parece que tiene método, Daniel. Muchas gracias por compartir. Tomen esto que estamos haciendo no como una salida al tablero, como que el profesor madrugó a tomarnos la lección, sino como la construcción colectiva que estamos haciendo, como yo detectar en qué estamos, pero miren que con lo que estamos diciendo y la intervención que yo hago, estamos dando mucho más alcance, mucho más avance a la orientación, a la asesoría, no solamente individual, sino colectiva. Entonces, lo que le acabo de decir a Daniel, lo que le dije a Laura, lo que le dije a Mariana, lo que he dicho, todo esto sirve para quienes están escuchando, ¿sí? Para quienes están atentos a la clase. Muchas gracias, Daniel. Miguel, buenos días. ¿Qué tienes hasta el momento como insumo para tu trabajo final? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Pues el trabajo final, estoy más a fondo con la situación que presenté en el trabajo parcial. Pues he estado investigándola más a fondo, pues gracias a alguien que está pues en la empresa. También pues he tenido unos papers pues como ejemplo, sino que por las lluvias he tenido problemas con el computador. Entonces estoy trabajando como desde el celular, entonces no tengo escrito así algo hecho pues ya por Bueno, el problema con el computador. muy bien. Miguel, varias apreciaciones. Tienes mucho, empezaste, ¿cierto? Acuérdese que hablemos siempre en positivo, no en negativo. O sea, no se no diga que he tenido problema por el computador, no, lo está superando con el otro tema. Hay dos asuntos allí. Uno, miren, claramente hay fuentes primarias y fuentes directas, ¿cierto? Directas primarias y fuentes primarias. ¿Cuáles? Los papers que yo busco, la información. Miguel, estoy buscando sobre la temática. Sí, estás haciendo una búsqueda de información para poder buscar referentes. Esos referentes te dan un modelo de estudio, te dan unas herramientas, te dan ejemplos y vas a detectar también lo que Daniel decía, otros papers. Pero también entonces tienes una fuente directa personal. Entonces recuerden que usted hace una grabación, hace una reunión y la graba o va tomando nota de lo que habla con esa persona y al momento de hacer la cita respectiva, recuerden, dice, por ejemplo, dice allí, dice cita, ¿cierto? Puede citar. Entonces, en ese caso, usted puede citar y dice conversación sostenida con Miguel Ángel Torres el día 17 de agosto. Conversación sostenida con Miguel Ángel Torres, ejecutivo de la empresa tal. 17 de agosto y simplemente puede poner cita directa en función de lo que él dijo, entre comillas, diciendo bien, ¿cierto? Y ahí no se cita ni con el año ni con el autor, no. Ahora, recuerden que se cita, pero no se referencia, porque no es un texto, pero se debe citar, ¿cierto? Ahora, si hay lugar a la explicación, entonces dice cita, conversación, entrevista con el ejecutivo de la empresa, Julanito de tal, y pone y ahí sí un pie al texto, una nota al pie, entonces ahí pone ejecutivo de cuenta de la empresa tal, quien tiene a su cargo los procesos de manejo y quien entonces tiene muy clara, o sea, haciendo una claridad como nota al pie. Pero recuerden que se cita, pero que no se referencia porque no es un texto. Ahora, viene otra opción. En los anexos, Miguel quiere transcribir el cuestionario que utilizó, las preguntas que le hizo a esta persona. Entonces, esas preguntas tienen que ver con esos conceptos que Daniel mencionaba, o sea, con las variables, con lo que voy a hablar. O sea, es el tema que estoy tratando y al cual le estoy dando ese foco. Si quiere, transcribe ese cuestionario y lo pone como anexo, ¿cierto? Entonces pone cuestionario utilizado para las entrevistas o para la entrevista. Entonces lo pone al final, no hace parte del cuerpo del trabajo, pero sí es un otro documento en Word que se entrega, digamos, en una carpeta completa cuando uno entrega el paper, que en el caso de o bueno, se puede poner en el mismo texto archivo de Word, pero recuerden que va después de las referencias y que no se numera y que no tiene páginas, no se nomencla, y luego tampoco hace parte del paginaje que tiene el texto, ¿sí? Miguel, ¿me hice entender con esa explicación? Sí, señor. Y para todos, ¿sí? Miren que ahí van surgiendo y todos tienen un método y todos están trabajando. Me parece muy bien. Duber, buenos días nuevamente. ¿Y qué tienes hasta el momento como insumo de tu trabajo? Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Hasta el momento, profe, como insumo del trabajo tengo
una investigación. También he leído algunos papers para irme guiando, tomar como ejemplo su estructura. He ido leyendo sobre la problemática, posibles soluciones a esa problemática de la comunicación en la empresa. Bien. Duber, cuando hablas de una investigación, ¿tienes una investigación de las que indagaste, un modelo, o es la investigación tuya? Y en caso de que es tu investigación, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es investigación? ¿Cómo estás investigando? No, profe, trata sobre, he estado leyendo. Entonces tiene unos referentes, parte de los papers, ¿cierto? Tiene otros casos, ¿cierto? Sí, he buscado ejemplos, he leído problemáticas, posibles Sí, sí, soluciones sí. a esa problemática por el momento. Entonces recuerde, de esas problemáticas lo importante es una buena búsqueda, es decir, elementos tipo paper, y dos, de allí busca uno los conceptos, las variables, lo que le va a servir, bien sea como definiciones para poner en su trabajo y lo refiere como una cita en función del tema, del autor, ¿cierto? Puede también hacer unas citas en función del tema, reuniendo varios autores con los conceptos, y a la vez le va a buscar modelos. Entonces, ese caso que usted tiene, le va a dar un modelo de cómo investigaron. Entonces, claro, usted puede adaptar ese modelo, tanto en el punto de vista de variables como los instrumentos que utilizaron allí. Simplemente se hace la cita respectiva, se respeta la fuente y el autor y se dice, ¿sí? Ahora, uno también puede tomar cuestionarios que se utilizan para las entrevistas o para la indagación, o puede mirar cuestionarios también o rutas de monitoreo y adaptarlas a lo que uno está haciendo. Entonces simplemente pone elaboración propia, adaptado a partir de, y ahí sí cita, ¿cierto? Zapata 2016, por ejemplo, ¿sí? Claro, Duber. Es muy bueno tu trabajo también, como inicio, ¿sí? Sí, pero muy claro, gracias. Bueno, Mariana, ¿cierto? Mariana ya nos habló, no recuerdo, ¿sí? Sí, profe, yo ya Bueno, hablé. muy bien. Evelyn, que llegó tardecito, pero Evelyn, la agenda del día de hoy es el trabajo final, pero ya la preparación, porque hace 8 días vimos la estructura. Entonces, Evelyn, inicié pues como con una pregunta, inicié con una pregunta para todos, ¿sí? ¿Qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Y no lo tomen como un examen, sino como un diagnóstico que estamos haciendo y que nos sirve a todos cuando yo les retroalimento. Evelyn, buenos días. ¿Y qué tienes hasta el momento como insumo de tu trabajo final? Buenos días, profe y compañeros. Profe, pues bueno, yo hasta el momento voy como en el modelo de estudio. Pues yo consulté, pero eso tenía una duda, porque pues he consultado y son como unos blogs, pues, pero si es una gente, pues son abogados y gente así. Entonces, pues yo los he citado hasta el momento, pero voy pues como ahí, con el Muy bien. modelo de estudio. Bueno, Evelyn, estás en el proceso de búsqueda de información, no te puedes quedar buscando. Hay un momento donde hay que empezar, bueno, escribamos, y eso es lo que va a motivar hoy y lo que va a explicar. En cuanto a los blogs, recuerden que la búsqueda de información en lo posible es busque papers, busque otros estudios, sin que demeritemos la calidad que pueda tener un blog. Bueno, puede ser un blog de contenido profesional, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿sí? Allá hay opiniones. Ahora, hay que mirar si ese blog tiene pues como estudios y dentro del blog hay papers, ¿sí? Si es simplemente un blog tipo consultorio, tipo opinión, pues yo creo que habría que complementarlo porque el blog no te va a dar un modelo de estudio, ni Ay, unos profe, pero yo ya sí. empecé a escribir. Bueno, por eso, pero la recomendación es, no obstante que haya empezado a escribir, hay que fortalecer esa parte si hay eso, que eso lo comprueba usted, ¿cierto? Si Sí, es un señor. blog simplemente de opinión, entonces hay que tener cuidado y para eso es el aprender a diferenciar búsquedas de información. Recuerde, un blog lo puedo encontrar en un motor de búsqueda, en un metabuscador, lo puedo encontrar en las redes, ¿cierto? Pero si yo voy a Google Académico, si voy a una base de datos, encuentro lo que me va a propiciar esa triangulación, esa conversación académica, es decir, esos referentes, pongamos una palabra no muy adecuada, pero la va a decir, potentes, fuertes para darle en el campo académico validez a mi propuesta, ¿cierto? Y cuando estemos leyendo o escribiendo, vamos a mirar, vamos a ver lo valioso que es esto, ¿cierto? Cuando estoy escribiendo, porque estoy sustentando, le estoy dando fuerza, le estoy dando piso a lo que escribo con fuentes válidas, ¿sí? Con fuentes, recuerden, aquí me acuerdo de los tipos de lectura que yo les mencionaba alguna vez. Entonces, hay una lectura que es de tipo formativo,
hay otro que es de tipo, perdón, una que es de literatura gris, informativa, otro que es formativo y otro que es científico. Entonces un blog, sin yo haber visto el que tú mencionas, o esos sitios, o una página web, o un sitio, si está a nivel de consultorio, de opinión, o por qué no descarto que ahí puedan tener, puede estar en el nivel de lo académico, ¿cierto? De lo formativo. O puede ser simplemente muy de literatura gris. Puede que esté pues en lo de formativo, pero no es suficiente. Recuerden que lo formativo da un conocimiento, expone un tema, pero no lo comprueba ni lo argumenta. En cambio, lo académico comprueba, argumenta, da todos los elementos, ¿sí? Bueno, y lo de la literatura gris, recuerden que simplemente es un tema que está allí y no tiene mayor comprobación, tampoco tiene... no tiene exposición, simplemente una idea que se emite, sí. Entonces, debo decir eso frente a lo que Evelyn dice. Pero todos encuentro que los 9 conceptos que hemos escuchado hoy, que estoy escuchando, todos tienen validez porque todos han arrancado a trabajar. Repito, este espacio no es para comenzar a valorar o a decirles, sino miren, seguir orientando. Y entonces debo decir que todos tienen ya un inicio, ya hay trabajo. Entonces vamos a mirar en el día de hoy esa parte, ese método, ¿cierto? Voy a permitirme entonces hacer una exposición, les pido el favor que a medida que yo vaya exponiendo me alcen me intervengan, si hay lugar hagamos así, no dejemos para lo último las inquietudes. Entonces, la estructura del texto o artículo, miren, acá está, la recuerdo, título, resumen. Aquí, recuerden, yo no pongo título, línea de autor, porque el título lo compone la frase y la línea de autor, lo hemos dicho bastante y no lo repito para que no se nos olvide, para que nos quede como costumbre al momento de escribir, y que el resumen incluye las palabras clave. Tampoco pongo allí elementos opcionales como el epígrafe, porque es opcional y hay que hacerlo con calidad, no hacerlo por hacerlo, y es opcional también en este caso para ustedes y en el caso de cuando uno está escribiendo. Y vienen los 5 puntos que sí se nomenclan, que hace parte de la estructura. ¿Sí? Tema, modelo, metodología, resultados, discusión. Y vienen las referencias y los anexos. Los anexos también son opcionales, pero las referencias sí deben estar. Lo que pasa es que las referencias no se nomenclan. Entonces aquí está. Para quienes dijeron, no recuerdo incluso quién, y nunca lo hago así diciendo, pues señalando, que todavía están con la estructura, a partir de hoy ya. Tienen que interiorizar bien la estructura y ya estar en lo que están la mayoría, o sea, buscando información y ubicando y ya. Arranquen a escribir, por favor. Hay que escribir, ¿sí? Porque si no nos quedamos como en ese limbo, en ese espacio en donde si lo hago, no lo hago, casi que escribo, reconociendo yo que arrancar a escribir es difícil, claro, pero vamos a hacerlo hoy, voy a explicar. También entonces vamos a mirar cómo es ese proceso, ¿sí? Entonces, ese proceso, lo primero es que entonces tengo un foco, un perfil, un contexto y un objetivo. Debo decir que este es el trabajo parcial, es la formulación de la propuesta, lo que voy a hacer. Pues quienes dicen que están, no, mire, yo estoy mirando, pero no he leído lo suficiente, entonces está aquí, está cursando esta flechita, no es malo, pero deben ponerse las pilas, ¿sí? Entonces, arrancar. Una vez yo ya paso de ese foco, de ese perfil, de ese contexto, o mejor, en este momento también pueden estar, después de las recomendaciones del parcial, fortaleciendo esta primera parte para arrancar. Ahora, este proceso lo tengo como un ciclo, porque cuando uno está en este foco y llega aquí a los referentes y dice, uy, caramba, claro, las recomendaciones que me hicieron, ¿sí? Las recomendaciones que me hizo el profesor y lo que estoy encontrando. Entonces doy otra vez la vuelta y fortalezco acá. Adelante, Evelyn, si tienes alguna pregunta. Profe, cierto que, bueno, el parcial, pues usted nos hizo la retroalimentación, uno seguía copiando desde ahí, o sea, hacía como las mejoras y seguían ese mismo archivo o se volvían a formular como cosas. Bueno, yo les hice 2 tipos de retroalimentación, una durante la socialización y otra cuando devolví escrito y cuando hice una valoración. Entonces, ahí está. El tema es el mismo, la propuesta es la misma. Entonces, a ver, expresémoslo de una manera más, partir de ahí sí, pero le debe hacer ajustes, lo debe fortalecer, ¿sí? Entonces, parte de ahí, Así, claro. entonces Es desde ahí. Entonces, quienes todavía están en este pedacito, ahí yo creo que no se ve el cursor, pero entonces el pedacito que está allí, ¿cierto? El pedacito, el número 1, pues bien, ya tienen, y lo importante es que lo tengan claro, pero no se queden ahí porque los coge la tarde, pues ya, y repito, dejar para la última semana, el último día, no es recomendable,
¿sí? Entonces, lo más recomendable es que en este momento estén ustedes como entre el 2 y el 3. La mayoría hoy me ha dicho que está en el punto 2 también, pero hay que apurar el paso. Entonces, ese primer foco, perfil, contexto, objetivo, hace parte de la formulación de la propuesta, ¿sí? Ya lo tenemos. Entonces paso ahí con esa flecha azul oscura que tengo allí. Entonces voy a los referentes, los modelos, la búsqueda de información, y eso es las variables e instrumentos. Creo que Daniel cuando comenzó hablando de ese segundo punto y lo hizo muy claro. Dijo, estoy buscando conceptos, estoy ubicando el modelo y ya comencé a escribir. Entonces es los referentes, pero miren que yo le decía a Evelyn, el referente, pero no de un blog ni de una revista simplemente, sino de conceptual, de paper, de referentes. Referentes son esos conceptos, los modelos, y tiene que ver con una búsqueda de información adecuada, y llamemos lo que son las variables, los instrumentos, que ahora me refería a él, ¿sí? Una vez paso de esa segunda parte del proceso, yo paso al tercero, que es lo recomendable en lo que estemos en este momento, y es una comprobación, observación, aplicación, ¿sí? Entonces es una triangulación, ¿sí? De temas y de autores. Entonces es empezar a citar, que también ustedes lo dijeron, no, ya estoy comenzando a hablar, a ubicar esto. Voy a hacer un paréntesis. Dentro de la biblioteca también, y ahora de manera virtual, existen cursos para que esa parte donde yo estoy observando, aplicando, comprobando, llevando al contexto, llamémoslo contextualización, yo ahí, utilicé esta palabra comprobación, me va a permitir utilizar entonces la palabra contextualización, ¿sí? Miren, puede ser entonces una contextualización, ¿sí? Llamémoslo contexto, un contexto, una realidad, ¿sí? Una aplicación. Entonces, es esa observación, ¿sí? Esa observación, aplicación, es triangular temas y autores, y ahí viene, entonces repito, si arriba ya empezamos con el tema de búsqueda de información adecuada, viene el tema de los autores, entonces viene el tema de saber citar. Entonces en la biblioteca estaba diciendo antes de cambiar esa comprobación por contexto, y la cambié porque aquí tengo más adelante la palabra comprobación, es que en la biblioteca existen también un curso, así como la clase que ustedes vieron, la pueden ver en línea, y se llama Gestores Bibliográficos. ¿Qué es un gestor? Le ayuda a gestionar, le ayuda a organizar. Entonces, en lugar de uno estar copiando, o de estar copiando y pegando, o de estar guardando el pedacito que uno quiere después utilizar en el texto, hay gestores. El principal es Mendeley, ¿sí? Son generalmente herramientas de uso libre, también están asociadas a la plataforma de bibliotecas, y lo que hace, sobre todo en trabajos muy grandes, trabajos tipo trabajo de grado, propuestas, le ayuda a uno a que uno vaya leyendo y vaya con ese gestor, con la cuenta de correo de uno y con la cuenta de usuario de la biblioteca de la universidad, guardando. Entonces, ¿qué hace ese gestor? Que cuando usted está escribiendo, simplemente usted va al gestor y dice, yo necesito a tal autor, y lo pone, y él le pone el pedazo que usted ya seleccionó. Entonces le toca volver ni a digitar, ni a cortar y pegar. Y además que el gestor se lo lleva al texto que usted está trabajando. Entonces, en esa parte de contexto, observación, aplicación, es la búsqueda de temas y autores. Y mire que utilizo allí la palabra observación también, porque en el caso de Miguel, él está observando, pero a la vez está interviniendo con una entrevista directa, y a la vez está aplicando. ¿Qué está aplicando? Los referentes, los modelos. Recuerden que les he insistido, el asunto no es solamente decir que todo lo que leí llevarlo allí y decir, según tal autor, no sé, el concepto tal, punto seguido, según tal otro autor, porque sería entonces la mitad del trabajo. Es decir, referir lo que encontró, pero es que es referir, plantearlo, lo que yo llamo allí esa triangulación, esa llevada a la realidad. Entonces es donde uno va diciendo que según el autor lo cita, pero va planteando su problemática y va dándole. Y además, los autores van a hacer párrafos con sentido, con conectores, ¿sí? No solamente hacer el listado de lo que encontró. Entonces ahí es donde viene esa observación, aplicación de esos modelos y de esos referentes, que me lleva a ubicar modelos, repito, a partir de una buena búsqueda. Y en esa parte de observación, aplicación, entonces es saber triangular, saber llevar a aplicar allí, pero entonces también es aplicar bien las normas APA de reseña y de citación y referenciación.
Y viene ya, que ya entonces yo comienzo, entonces digamos que aquí estoy haciendo insumos, aquí tengo insumos, en el 2 y en el 3 tengo insumos. Entonces voy al 4 donde ya está la comprobación. Entonces yo ya comencé a escribir. Entonces yo hago la inferencia y la argumentación. Recuerden que hablamos de inferir, de argumentar, hablamos, y entonces vienen los conectores, vuelve otra vez. Entonces, dentro de esa estructura es cuando yo hago la aplicación del modelo, hago los resultados y comienzo entonces a hablar, entonces ya estoy pensando en mi discusión final, porque estoy haciendo esa comprobación, esa aplicación. Entonces, inferencias y argumentación. Y hay un quinto paso, que es la de redacción y estructuración, ¿sí? Entonces, la forma, el fondo y el estilo. Recuerden que es muy importante el fondo, claro, lo que dice, no solamente por unos autores ahí, o sí, es lo que tiene el contenido, pero es importante también la forma, que es la estructura en la que hemos insistido, ¿sí? Y el estilo es, bueno, mire bien la parte gramatical, corríjalo. Ahora, todo esto es un proceso, miren, desde el 1 hasta el quinto parte del proceso, escalón, fase, como lo quieran llamar ustedes, que me he permitido elaborar. Notan ustedes también que es una elaboración propia, entonces mire que aquí incluso delante de ustedes le cambié una palabra para que no me quedara pues repetido el comprobación y contexto, ¿sí? Y que lo he elaborado con estas flechas precisamente para que ustedes sepan, voy en el foco, referente, 3, y aquí veo que, uy, yo creo que aquí encontré algo que me faltó en los referentes, entonces doy otra vez la vuelta en el proceso y vuelvo al referente. Voy otra vez aquí en comprobación y digo, uy, sí, de los referentes, todavía me falta fuerza para comprobar, me devuelvo al 2 y vuelvo y retroalimento. Lo mismo aquí en la redacción y estructuración. Entonces, por eso es un ciclo, un proceso. Comentarios frente a esto que acabo de hablar, me estoy haciendo entender. Y quiero que les quede ahí en la presentación y en la grabación, como la que estamos haciendo hoy, como una herramienta, como una forma, como yo veo lo que yo siempre hablo, digo, lo estoy graficando allí. Le estoy haciendo ese pequeño infográfico. Adelante. Laura, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Hay alguna duda? No, no sé, no muy claro. ¿Dónde te ubicas, Laura, ahí en esa, de acuerdo con lo que dijiste al comienzo y con lo que acabo de decir? ¿En cuál punto estás? ¿En el 1, en el 2, el 3, el 4 o el 5? Yo diría que por ahí en 2 comenzando 3. En el 2,5. Sí, señor. Muy bien. Bueno, para el resto de compañeros, Daniel, claro, Sí, profe, para mí es claro. Yo diría también que si voy llegando al 3, pues ya estoy como empezando sí, a desarrollar el número 3. muy bien. Entonces, ya vimos el proceso. Entonces, vamos a ver ahora, después del proceso, ¿sí? Si no hay más preguntas, y vamos entonces al producto, ¿sí? Ya vimos la estructura, esa la vimos la clase pasada, entonces el proceso, entonces vamos a ver el producto. Cuando yo voy a presentar un producto en un taller como este, es muy importante uno, además de la estructura, de saber cómo hacer el proceso, es bueno, ¿qué es lo que me van a valorar? O sea, ¿cuáles son los parámetros de calidad, lo que deben tener? Y esto está en la rúbrica que yo ya les había compartido a ustedes, ¿sí? Y que había hablado de ella y que está en el blog. Ahora les muestro en qué parte del blog está. Está debajo donde está el instructivo del trabajo final. Estaba en la parte de referentes, yo lo subí ahí, pero siempre ha estado pues en el blog. Entonces, lo primero, miren en los términos que vamos a valorar. Pertinencia, claridad, oportunidad, efectividad con la entrega, socialización y texto escrito. Entonces, es válido y como es tipo taller y como es aplicativo, en los trabajos que ustedes van a entregar aquí, en los trabajos empresariales, en los trabajos, es muy importante la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad no es lo mismo entregarlo el miércoles que el martes, era el martes, ¿sí? Aquí damos plazos, damos extemporaneidad. Entonces, miremoslo como un atributo del producto, que esté oportunamente, ¿sí? Ahora, que tenga pertinencia y claridad, los aspectos que vimos, es decir, que tenga un modelo, que tenga unos conceptos, que tenga una aplicación, ¿sí? Que sea claro la forma como está escrito, ¿sí? Y tanto en lo que ustedes van a hacer como socialización y en el texto escrito, ¿sí? Ahora, socialización es diferente a exposición o a sustentación, ¿sí? Estamos compartiendo. Y generalmente esas socializaciones, así como hemos hecho hoy, se convierten en unas asesorías colectivas, es seguir avanzando, seguir dando antes de que tenga la última versión escrita. Miren, dentro de 15 días van a hacer la socialización y tienen otros 3 días después de esa socialización. Van a tener 3 días más para poder entonces ya entregar el trabajo final escrito.
Para esa socialización hay que llegar con el trabajo ya hecho, para hacerle los ajustes de acuerdo a lo que hablemos, de acuerdo a lo que le diga el profesor y los compañeros, de cómo percibieron su propuesta. Entonces es muy importante y es un parámetro, ¿sí?, para la valoración, que sea pertinente, claro, oportuno y efectivo. Ahora, esto aplica también en la vida real, digámoslo así, en la vida perdón, en la vida productiva, empresarial, porque lo de aquí también es real, ¿no? ¿Cómo aplica? Porque entonces hay que, repite, en los trabajos, o sea, que sea claro, oportuno, que sea efectivo para el propósito que tengo. El propósito aquí es una propuesta de comunicación de administración, comunicación-administración. Segundo, el título. Hemos insistido mucho y creo que es un aprendizaje que para ustedes, porque yo decía, a uno le decían qué título, era una frase ahí, entonces aprendimos cómo se hace una frase, con su estructura, con su arquitectura, y además que que además que cuando yo escribo debo presentar mi nombre y mi cargo, mi categoría, ¿sí? Entonces esos dos elementos conforman el título, entonces claro que esté allí y que tenga resumen y palabras clave. Como decían ustedes, ¿cómo aprendo? Ahí está la indicación que yo di hace 8 días, pero también leyendo bastantes resúmenes y con palabras clave, que en ningún momento son otras frases, ni son todas las palabras que se me ocurran, ni palabras que saqué del texto ahí al azar, no. Su nombre lo dice, palabra clave. Daniel mencionaba, y ya lo traduje al inglés. Pues hombre, ese es un valor agregado que puede tener ese trabajo y también se va a valorar, ¿sí? ¿Sí? Porque, ¿por qué lo hace Daniel? Porque él empezó a mirar trabajos, paper, y miran todos los papers, pero creo que todos tienen al menos el resumen con su respectivo Astra, con el Astra. ¿O no es así, Daniel? Sí, profe, pues la mayoría lo incluía, entonces, pues como usted Exacto, también lo decía hace 8 días, entonces yo pues decidí exacto, incluirlo también, además de las exacto, palabras claves también. exacto. Entonces, miren, entonces estoy hablando del producto, de lo que vamos a valorar, ¿sí? Redacción, estructura textual y claridad temática. Ahí viene lo que siempre he dicho. Gramática, sintaxis y semántica, ¿cierto? Normas gramaticales, ¿sí? La sintaxis en cuanto a, bueno, la estructura, pero también cómo están articulados esos párrafos, los conectores, los deícticos, ¿sí? Y la semántica también dentro de los deícticos, entonces, cómo llevo la idea, cómo lo doy secuencia, cómo se entiende y cuál es el mensaje, el contenido que quiero entregar. Definición del foco, sentido crítico y propositivo. Ahí hay mucho de la primera parte que hicimos, pero va a estar reflejado ya en el texto final. Como decía Evelyn, parto del principio, sí, no dejo eso como estaba, le hago los ajustes y lo integro a un todo que es este producto final, ¿sí? Ahora, la investigación, esa etapa número 2 y 3, la inferencia y la contextualización, entonces la 3 y la 4, ¿sí? Donde ya comienzo a escribir, a dar mi punto de vista. Y el abordaje, la aplicación de modelos y metodologías consultadas. Entonces, siempre he insistido, no se quede solamente con decir que consultó 3 autores y póngalos ahí, no. Debe darle alcance. Y todo lo que dijo en las referentes conceptuales, todo lo que investigó se ve reflejado en qué modelo utilizó, o sea, porque cómo miró el problema y qué metodología utilizó, o bien para resultados que va a entregar o los resultados que piensa obtener, resultados esperados. Manejo acertado de la norma y del método para búsqueda de información, fuente, respeto por los derechos de autor. Claro, ya aprendimos a hacer citas y referencias, entonces, claro, debe tener citas, pero repito, esa cita debe tener hipertextualización, ¿sí? Mezcla de textos, ajuste y conversación entre los diferentes autores y en usted que está escribiendo, y si está citado debe tener referencias. Y esas referencias no solamente es poner, ya lo explicábamos, ¿sí? Una dirección, un enlace, un link, no, saberlo poner. Y si va a poner el enlace, ya les advertí cómo. Y si es un texto, en cómo se hace la reseña. Y también cómo una referencia se entregan en su orden alfabético, cuando son varios autores, en fin, todo lo que hemos visto. Entonces ahí también se ve esta parte del manejo acertado de la norma y el método para la búsqueda de información y para la citación y referenciación, ¿sí? Y lo último es resultados y discusión y conclusiones. Muchas veces el trabajo tiene muy buen contenido, pero se queda corto al final. Entonces algo así como cuando estamos interviniendo, yo le digo a ustedes, no terminen en punta. Entonces queda uno como, y entonces, sí, todo lo que dice es cierto, pero ¿qué resultados obtuvo? Tangibles, directos.
¿Cómo solucionó la problemática? ¿Cómo la piensa solucionar? Y bueno, ¿y cuál es su discusión final? ¿Cómo él mismo valora el trabajo? ¿Cómo le da proyección? ¿Y qué conclusiones tiene a la luz de la administración y la comunicación? Recuerden que esos comodines de esta investigación es muy buena o este escrito es bueno, este escrito promete trabajar. No, es con argumentos decir esas conclusiones, ¿sí? Las conclusiones también es, al comienzo del trabajo pensamos que la solución era que uno de los dos socios abandonara a la sociedad para evitar los problemas, pero podemos comprobar que con la comunicación se puede generar un proceso de formación, capacitación e incluso de mejoramiento del clima, en fin, todo lo que surge de allí. Recuerden también que esa discusión es, este trabajo permite otros temas, sigo con el tema de Estefanía, ¿sí? Otros temas tan interesantes y tan importantes como el manejo de clima, como el manejo de clima, ¿sí? De interacción entre los empleados, en fin, espacios diferentes, que no son los temas propios de la comunicación, pero los puede poner allí. Ese es el producto y entonces ese producto, ¿sí? Sí, Estefanía, me acuerdo mucho de tu trabajo y aprovecho para poder pues como seguir dando luces y orientación. Entonces miren cómo es la rúbrica. Ahí la tengo. Yo sé que no se ve muy bien, pero la van a poder ver en el blog. Entonces, mire, la rúbrica tiene, voy a mirarla acá y voy a ampliarla acá para mí. Yo creo que a usted no se les amplía, pero menos acá. Entonces, la rúbrica tiene unos niveles. Entonces, mire, acá tiene todo lo que acabo de exponer, solo que está redactado como criterios y condiciones para poder evaluarlo, valorarlo. Entonces, cuando cumple todo lo que planteé y tiene innovación, recuerden que no es solamente poner la palabra, digamos que resumen, siempre pone resumen o astra, que el título sea un título creativo con su estructura, pero también que los subtítulos, que no diga marco conceptual, modelo de estudio, sino que le ponga unos títulos, todo eso hace que el trabajo sea excelente, es decir, que tenga una categoría, un nivel de C y que tenga una valoración cuantitativa de 5. Más abajo, teniendo pues ya con algún atributo que no cumplió sobresaliente, es una categoría de B y un 4,5. Repito que aquí pues puede ser, este sobresaliente puede ser entre 4, 4,6, 4,7, 4,8, bueno, en fin. Que el bueno, miren, es bueno, entonces tiene un 3,8. Aquí la palabra bueno ya no es un comodín, porque aquí está definiendo qué es bueno en esta categoría, es decir, un 75%, un nivel B1 o un 3 si se quiere, ¿cierto? Miren que cada uno tiene aquí entre paréntesis como un porcentaje, tiene la nota, si se quiere ver en términos de nota, o tiene un nivel en términos de letra. Y antes que aceptable, qué bueno, está aceptable, está insuficiente, está deficiente, está muy deficiente. Miren, el último que es nulo dice, no presenta informe ni socialización derivado de investigación, de inferencia, entonces tiene un 0 y es nulo, entonces no tiene ni siquiera porcentaje, ni tiene pues es un 0,0. Pero miren que el deficiente es cuando presenta errores de índole conceptual y procedimental, no cumple con la estructura ni con el método, no hay claridad ni cohesión ni coherencia, no existe propuesta temática práctica por cuanto no hay evidencia de un producto pertinente y tangible, evidencia problemas con respecto al uso de normas idiomáticas y de redacción. Entonces ahí hay un muy deficiente, tiene un 1, tiene, perdón, un 10%, tiene un 0,5. Entonces aplica lo mismo, puede tener 0,5, 0,6, 0,7, en fin. Entonces, todas estas son las valoraciones posibles y miren que es la forma como ustedes desde hoy también saben a qué vamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a presentar? Entonces, espero que lo que está en la diapositiva anterior como parámetros también lo utilicen ustedes cuando estén en el proceso, en ese punto número 5. Entonces aquí cuando estén en el punto 5, en la fase 5, redacción y estructuración, vuelvan y le den una mirada a eso que estoy poniendo allí como parámetros, ¿sí? Y vuelvan y miren este proceso y digan, claro, miren, no estoy cumpliendo con este, puedo fortalecer este, ¿sí? Es muy útil cuando uno tiene la rúbrica o tiene los parámetros porque entonces sabe a qué va uno. O más aún, cuando uno presenta, sabe cuál es la debilidad de su propuesta. Y acá está pues la rúbrica que se utiliza a la hora de hacer la devolución. De hecho, los trabajos parciales también los hice como con esta categorización, con estas condiciones y criterios para poder dar pues una valoración cuantitativa y las devoluciones. Preguntas hasta allí. Me interesa sobre todo que me esté haciendo entender, ¿cierto? Que sea, y que esto se convierta también en herramienta en este proceso que tenemos de escritura. Debo decir que esta rúbrica, ese proceso que grafiqué allí, esos atributos, aplican para cualquier escrito que en adelante ustedes realicen, ¿sí?
aplica para un escrito como los que vemos en la red, que eso es lo que le califican a uno, lo que le miran cuando le están valorando para publicarle. Preguntas. Evelyn, ¿cómo vamos? ¿Claro? Sí, profe, muy claro. Samantha, ¿puedes escribir? Si tienes pregunta, voy a mirar qué hay aquí. Sí, Estefanía dice que sí, entonces debe ser que sí es claro, ¿cierto? Mariana, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, muy claro. Bueno, esta claridad es que sea una guía, que sea una herramienta, y recuerdo que también la grabación va a servir a quienes la van a ver después. Bueno, entonces aquí viene ya, esto ya es pues una recordación final, trabajo final, un foro que vamos a hacer, es la estructura del artículo, va a ser para el domingo, ese trabajo escrito ya, el domingo, perdón, este es el viernes. A ver, es viernes 3. Aquí se me olvidó cambiar la paz. Alguien que me confirme, el 3 de septiembre es viernes, ¿cierto? No domingo. Sí, Entonces hasta el señor. viernes 3 de septiembre, ahí me equivoqué en el día. Y miren, ahora, no se trata de leer uno por uno lo que tengo, no. Entonces, una vez tenga usted hecho su trabajo, siéntese, diga, tengo 3 minutos para presentarlo. Entonces, esos 3 minutos los voy a emplear de la siguiente manera. Debo saludar, claro. Comienzo, entonces no puedo decir mi trabajo trata, no. Si mi título es contundente, fuerte, simplemente digo, mi trabajo tiene como título tan, 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 punto. Ahora, cuando yo saludo, pues ahí no voy a decir soy Oscar, estudiante de administración de empresas. No, buenas tardes, buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Daniel, que como saben, yo soy Daniel, o soy Oscar, o soy Jorge. El título de mi trabajo, y ahí arranco. Y voy enlazando cada uno de los elementos de la estructura con buenos conectores, con buena expresión. Clave cuando digo la parte del modelo conceptual, entonces, de acuerdo con, no diga busqué, encontré, no, puede decir de acuerdo con tal autor y entonces le da la cita respectiva, de acuerdo con Zapata 2016. La comunicación es importante, tan, 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 pero también Velázquez, no sé qué, ¿sí? El lenguaje, que ese lenguaje también lo adquirimos aquí al momento de saber citar. Entonces después llega a cómo aplicó ese modelo, cómo, entonces viene, yo además de entrevistas apliqué estos conceptos, hice unas entrevistas y tomé un modelo para ese cuestionario a partir de los conceptos que adquirí en esa búsqueda de información. No hay necesidad de decir, cuando dice búsqueda de información, no es que usted diga entonces, como cuando hicimos el ejercicio, eso ya está hecho como ejercicio, como aplicativo. ¿A qué me refiero? A que hay gente que dice, entonces yo en la búsqueda de información utilicé Scopus, utilicé, no, ahí no hay necesidad de decir qué fuente, porque eso va a estar como referencia, ¿sí? Va a dar cuenta, ¿sí? Y no hay necesidad. Repito, se refiere a cómo ustedes dan las citas y las referencias. Y después dice, bueno, entonces los resultados, lo que observé, los resultados que espero obtener, los resultados que ya puedo ver, son tales, 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 ¿cierto? Y esto me da entonces como conclusión, puedo decir que se comprobó, no se comprobó, que miren qué importante es, miren el contexto que tenemos de la comunicación y la administración, ¿sabes? Sigo con las ideas, cuando digo plan es un vicio oral que tenemos nosotros, pero sigue enlazando, conectando sus ideas y puedo entonces decir que como discusión, es más, no puedo decir ni discusiones, sino este trabajo puedo afirmar que cumple con todo lo propuesto, pero a partir de él se derivan otros temas, en fin, todo lo que tiene una discusión. Ahí es muy clave lo que Daniel decía, que uno mira uno otros papers, entonces se da cuenta cómo redactan la discusión, cómo redactan los resultados. Y eso le da a uno no solamente lo que vemos aquí en la clase, sino que uno lee bastantes papers y va cogiendo el estilo de cómo escribir. Y tenemos acá sí, entonces, ese foro va a ser durante la clase del martes 31 de agosto. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Daniel, adelante, que Disculpe, levantaste la mano. es que me acaba de recordar una pregunta que Sí, tenía para señor. usted. No sé si en su momento usted lo dijo, pero en el paper se puede incluir imágenes. A ver, las imágenes, cuando un paper Eh, tiene imágenes, es porque es un asunto de edición y de diseño, de acuerdo con la revista. Pero en un paper se pueden incluir, es muy recomendable, pero no lo estoy pidiendo acá porque ya es parte, pues, como de una investigación en su estricto definición, y usted puede incluir gráficos elaborados. Por ejemplo, este que yo elaboré aquí para la presentación, mírenlo acá, yo lo consideré adecuado para hacerme entender, para apoyar.
digamos que esto es elaboración propia y elaboración propia a partir de, entonces puedo mirar los diferentes autores, pues, pero es una elaboración. Entonces este cuadro, al momento de yo explicar la situación que yo estoy analizando, este infográfico realmente, esto es un infográfico, me sirve. En los papers yo puedo utilizar también tablas, que son elaboraciones que están a partir de esas variables y esos temas y una categorización que le voy a dar, ¿cierto? ¿Qué valor tiene para poder dar resultados? Repito, aquí no le hice énfasis, porque no es una investigación como tal. Cuando ustedes vean investigación o estén en el tema de los grupos de investigación, van a ver, por ahora lo pueden mirar leyendo muchos papers y van a ver que es así como les estoy diciendo, varios papers, ¿sí? Ahora, si son fotos que les he dicho, fotos o otras imágenes que usted considere que son de importancia, pues póngalos como anexos y explica bien, le pone el título, le pone la fuente y si requiere explicación, le explica. ¿Me dice entender, Daniel? Sí, profe, yo lo digo porque encontré pues yo hablo en mi escrito sobre el ciclo PHVA, entonces Ya. encontré una tablita que me parece muy interesante como incluirlo, entonces, Bueno, por eso entonces, tengo la a pregunta. ver, eso puede tener una imagen. De hecho, el ciclo PHBA o el ciclo de Deming, que también lo llama el ciclo de administración, es parecido a este que yo hice aquí. Tiene unas flechitas y tiene 4 elementos: planear, hacer, ejecutar, planear, hacer, verificar y actuar. Otros lo llaman prospectar, realizar, controlar, bueno, pero inicialmente es PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, ese lo puedo poner tal cual. Entonces dice ciclo PHB tomado de o fuente y pone la fuente, la inicial, Deming, o del texto donde lo ubicó. Pero también usted encuentra una tabla, entonces tabla, pero esa tabla no la va a poner igual, usted la adapta a su trabajo, entonces dice tabla, fuente, tal. O si usted le hizo cambios, elaboración propia, ¿sí? A partir de, usted la hizo, la planteó, la elaboró usted mismo para su trabajo, pero tuvo en cuenta lo que encontró, ¿sí? Entonces ahí, Daniel, son gráficos, tablas o ilustraciones que se hacen, ¿cierto? Ahora, ya si son imágenes para uno mirar, por ejemplo, uno está diciendo en el texto que lo que estoy analizando es una empresa en donde por el trabajo hay un hacinamiento de personas o hay poca hay una estructuración con los módulos, entonces que esos módulos hacen que como pensaría la gente, más comunicación, pero mentiras que eso lo que hace es que estresa a la gente, no sé qué, está planteando un tema, pero entonces usted para poderle dar más fuerza, usted toma una foto, digamos así aérea, donde mira que la gente está como en cubículos y esa foto está dándole más alcance, comprobando en la realidad lo que usted está afirmando. Entonces ahí sí viene una gráfica, una foto, perdón, una imagen, ¿cierto? Entonces ahí viene lo mismo. Ahora, hay imágenes que uno encuentra y que le sirven para el mismo efecto. Entonces dice imagen tal, tomada de o la fuente. Pero cuando usted mismo la toma, entonces imagen tal, le da el nombre a la imagen. Las imágenes se les hace una numeración también, una nomenclatura aparte, ¿sí? Lo mismo que los gráficos y las tablas. Entonces, tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿sí? Imagen 1, imagen 2, imagen 3, ¿sí? Gráfico 1, gráfico 2. Y ya hice la diferencia entre gráfico, imagen, tabla. ¿Es claro, Daniel? Sí, profe, muchas Y gracias. compañeros. Bien, eso hace parte de la... Y repito, no lo estoy contemplando y no lo estoy diciendo que hay que hacerlo, porque pues aquí no tenemos ese estricto criterio, esa estricto modalidad pues de investigación. Es el texto, la estructura. Más preguntas. Más preguntas. ¿No? ¿Está muy claro todo? A ver si por aquí hay un comentario en el chat. Samantha dice que todo muy claro, gracias. Estefanía dice que sí, claro. Bueno, entonces yo qué quiero, que cuando estemos cerrando hagamos lo mismo que hicimos al comienzo. ¿Dónde me ubico entonces? Cuando les pregunte qué me llevo de la clase. ¿Sí? Bueno, y recuerden las actividades, como siempre lo hago. Yo mismo hago el balance para que ustedes lo tengan en cuenta. Mírenlo allí. Por favor, Laura, vuelve y colabóranos para todos y nos lees y nos explicas en tus palabras lo que está acá como actividades o pendientes. Listo. Experiencia de lectura. Preparar para socializar durante la clase del 24 de agosto del 2021. Trabajo final. Recuerda, vas a Preparar para explicar. socializar durante el... Recuerda, vas a leer y vas a explicarnos, pues ahí yo intervengo ahí si no es suficiente la... ¿Sí? Listo. Eh, Evelyn, vamos a leer es, las actividades y después te doy la palabra. Adelante, Laura.
vamos a socializar, pues a publicar, a subir el trabajo que teníamos pendiente del libro que había que leer, pues y responder las preguntas de qué aprendimos, cómo nos sentimos, de trabajo. Laura, ahí no hay que subir un trabajo y no es hacer un trabajo, no. Vamos a hacer una experiencia de lectura, entonces vamos a socializar, sí, y vamos a tener la oportunidad de subir un comentario, ¿cierto? Eso sirve para que usted refuerce, fortalezca lo que haga ese día 24 dentro de 8 horas y también para quienes no están en la clase, rescaten esa nota. Pues, bueno, entonces, a ver, yo leo, pero no es igual, ¿sí? Quienes están en la clase hacen la socialización como hoy, socializan, intervienen, los escuchamos, ¿sí? Y además hacen el comentario. Eso es un punto de valoración. Repito, ahora, ¿qué estoy diciendo acá también? Para quienes ven la clase, por favor, hagan lo posible por estar el próximo martes y dentro de 15 días, ¿sí? Ya al final, porque esto es tipo socialización. Pero repito, no estoy descartando que si usted no está, entonces sube el comentario a ver qué podemos mirar ahí. No es lo mismo un comentario escrito ahí subido que la socialización. Entonces, Laura, muy bien la interpretación que haces, solo quiero precisar, no hay que subir un trabajo, no hay que hacer un trabajo. Ahora, para poder hacer la intervención socialización hay que hacer pues a mano alzada, tener un insumo con 4 puntos de partida que planteamos, más lo que usted va a estructurar como discurso, como socialización. ¿Es claro, Laura? Sí, señor. Continuemos. Trabajo final para socializar durante la clase del 31 de agosto, subir trabajo escrito a Dropbox hasta el viernes 3 de septiembre. Bueno, en la clase del 31 de agosto tenemos que socializar durante 3 minutos, como una introducción, un resumen del trabajo que estoy realizando, y ya tenemos 3 días después para subir el trabajo completo. Hasta 3 días. Quien lo tenga listo, yo le digo ahí menores correcciones no muy fuertes, simplemente lo prepara y ese mismo martes 31 lo sube. Quiere decir que ya queda listo, disponible para el resto de materias o asignaturas que estén haciendo evaluación final o ya para terminar el semestre. Y yo tengo a partir del 3 de septiembre, más o menos hasta el 10 de septiembre, para valorar todos los trabajos y para poderles mandar a ustedes pues la devolución de resultados finales para subirlos a Mares, ¿cierto? Para corroborar y confirmar antes de ese 10 de septiembre, perdón, del 12 de septiembre, 10, 12 de septiembre, esas notas en Mares. Es claro, entonces, esta última parte sí que está clara porque la hemos reiterado bastante. Laura, claro para todos, ¿cierto? Profe, yo tengo una consultica. Ahora sí, Evelyn, adelante, Evelyn. En la experiencia de lectura, nosotros tenemos cuánto para socializar. Qué pena si ya lo dijo, pero como yo ya lo habíamos dicho, ¿quién me recuerda? Vamos a emplear 1 minuto. Me corrigen, sí. Sí, profe, inicialmente se dijo que 1 minuto. Sí, vamos a emplear 1 minuto, 2 minutos, Samantha. Bueno, vamos a ver, ya saben, yo confirmo. ¿Cuándo fue que hablamos de esa experiencia de lectura? Yo les confirmo. Eso lo dijimos. A ver, miremos a ver, yo voy a mirar acá. Mientras tanto, ¿qué otra inquietud hay? Profe, el tipo de comentario pues es como, a ver, ¿cómo lo pregunto? El comentario es más o menos sobre lo que sobre la socialización, por decirlo así. Sí, pero recuerde que el comentario no es ni un ensayo escrito, ni es un texto completo, sino que es precisamente saber estructurar con los parámetros que me está dando la posibilidad, ¿sí? Con esos parámetros, saber sintetizar, saber poner allí lo esencial. Incluso cuando Laura decía, es que vamos a hacer una presentación, un resumen, no, es toda la estructura del texto, sí, claro, bueno, va a ser sintetizado y ahí es donde viene la capacidad también que estamos adquiriendo para saber exponer las ideas de forma asertiva y saber iniciar bien y terminar bien. ¿Sí? Evelyn, Samantha tiene la razón, son 2 minutos y voy a mostrar aquí en pantalla la diapositiva que mostramos y les voy a decir cuándo. Eso fue el 27 de julio, tiene toda la razón. El 27 de julio, cuando estábamos haciendo los repasos, hicimos esto. A ver si lo vemos en pantalla. ¿Sí? Evelyn. Profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Samantha. Muy organizada. Tenías pues muy clara la fecha.
A ver, ¿qué más hay? Y miren lo de experiencia de lectura, miren, acá están los parámetros. Aprovechemos para decir que estos 4 puntos de partida, el libro lo tienen todos desde el comienzo. Es más, diría yo que con esta situación de paro, hombre, tuve una oportunidad pues de mirar bien, incluso con este ritmo, diría yo, con las 2 semanas de colchón muy lento, muy de bueno, motívese a leer. Entonces yo decía, hombre, al menos lea las primeras 100 páginas, pero por favor que esté pues como toda la que esté pues como toda el texto leído, pues que haya como y recuerden que no les estoy pidiendo un informe escrito ni un trabajo, no, vamos a hacer socialización y vamos a hacer un comentario. Y ya expliqué por qué y cómo. Entonces, bueno, están claras las actividades, ¿cierto? Entonces yo los invito como siempre lo hago para que vamos terminando nuestra clase, que demos 2, 3, no sé, ojalá todos, ya en este momento hay 6 personas, llegamos a estar 9 hoy, que me digan qué se llevan de la clase. Comencemos con Estefanía. Bueno, profe, me llevo de la clase más claridad para desarrollar una buena investigación con referencias, unos objetivos claros, análisis de resultados, cambios y mejoras que se pueden lograr con mi proyecto. Muy bien. Hay una pregunta de Daniela en el chat. El semestre se acaba el 19. El semestre se acaba el 19, a final, pero las notas las debemos de estar subiendo esa semana del 12 de septiembre. Creo que la semana del 5 de septiembre son los finales, esa semana en que nosotros estamos presentando el trabajo final. Y esa semana siguiente es de habilitaciones, validaciones, en fin. Y esa semana hasta el 19 es de, es de, es de cierre del semestre, ¿cierto? Yo tengo como meta que el 10 de septiembre estemos listos con este curso. Y si nos da lugar a que nos encontremos para devolverle la nota, lo hacemos, si ustedes lo quieren. Si no, yo se los mando todo el cuadro completo para que las notas que están en Mares, como hicimos con el 50%, les quede muy claro y queden ustedes pues con las... Y si hay algún error, siempre son errores involuntarios, pues una digitación, me lo hagan saber. ¿Sí? Bueno, hay otra interesante pregunta, Samantha. ¿Cuándo comenzamos el otro? Ya le voy a mostrar, Samantha. Samantha, usted puede ir ingresando al blog que ya está montado ahí el nuevo calendario. Yo ya lo monté, pero a ver, ¿qué nos llevamos de la clase? Terminemos esa parte mientras yo ubico eso en el blog. Daniela, interviene mientras yo busco en el blog esa parte que estás preguntando. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, me llevo mucha más claridad acerca de lo que tengo que hacer y ya estoy ubicada como en los pasos que debo seguir. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Miguel se fue un ratico y volvió o Miguel le queda claro también? Oh, profe, a mí con respecto a la rúbrica, es algo con lo que uno se puede guiar para saber en qué parte está, o sea, qué calificación puede obtener, pues así uno no sea el evaluador, uno leyendo pues los criterios, uno pues puede saber cómo está su ensayo. Pero recuerde, aquí no estamos evaluando, sino valorando, por un lado. Y lo otro es, pues yo diría que es una obligación, no todos los profesores lo hacemos, ¿cierto? Yo lo tengo como costumbre y me gusta mucho este espacio de decir, pero como mi concepto no es calificar, sino valorar, y mi propósito es que usted aprenda, entonces que eso le quede como herramienta, ¿sí? A ustedes como administradores también les va a tocar hacer valoraciones, evaluaciones de desempeño, y es muy importante que la otra persona sepa desde el comienzo cuáles son los parámetros para que cuando en 6 meses, en un año, se haga esa calificación, esa valoración del desempeño, lo tenga claro e incluso le sirve a uno para uno ir mejorando, mirar y que lo que le vienen diciendo tenga sentido, tenga pues aplicación, tenga más claridad. Muy bien. ¿Qué más nos llevamos de la clase de hoy? Evelyn. Profe, pues bueno, como llegué tarde, pues no escuché toda, pero siento que sí, que da mucha claridad y pues como un poquito de tranquilidad, porque puede uno saber si va por bueno o por mal camino. Entonces, no, pues siento que muy productiva y pues como para uno, de pronto los que vamos como bien ahí
como entre el primero y el segundo, como que, bueno, ponernos las pilas o a ir adelantando un poquitico más, pues Muy muy bien, chévere la clase. muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes de irme, me parece muy importante, muy pertinente la pregunta que hace Samantha, ¿cierto? Fue Samantha quien preguntó sobre el semestre. Entonces, voy a mostrar aquí donde dice acerca del curso, yo lo monté. Este fue el calendario que hasta el momento hay. Ustedes saben que los procesos, no solamente en la universidad, sino en la empresa, son dinámicos, alguna cosa puede pasar, pero hasta el momento, este que voy a mostrar es el calendario que tenemos para el segundo semestre. ¿Lo estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces dice aquí que la oferta de materia va a ser desde el 22 de septiembre, que la matrícula el 24, que ajustes y una semana de ajustes y matrículas temporales el 27, y que vamos a tener 11 semanas, clases, 11 semanas, el 4 de octubre al 18 de diciembre, pues una primera parte. Ahí ya salimos a vacaciones ese 20 de diciembre o 21 de diciembre, creo que es que salen los profes y la universidad. Reiniciamos las otras 5 semanas que nos quedan faltando el 17 de enero de 2022 y vamos hasta el 19 de febrero del 22. El 27 de noviembre de este año, es decir, pasadas 6 semanas, debe estar evaluado pues ese primer seguimiento, en el caso de este curso, el primer seguimiento, o sea, el equivalente al 40%. Los exámenes finales van a ser del 21 al 26 de febrero, habilitaciones 28 a 5 de marzo y el semestre se termina oficialmente el 6 de marzo. Espero haber contestado acertada, oportuna y adecuadamente a la pregunta que hizo Samantha. ¿Sí? Ese contenido lo pueden consultar en el blog, ya está montado en el blog de clase. ¿Ya? Bueno, algo más para que nos terminemos por el día de hoy. Evelyn, si te quieres quedar un momento y me dices desde dónde no tuviste la clase, yo te oriento para que cuando hagas la grabación sea más fácil, ¿no? Bueno, Listo, profe, muchas si no gracias. hay más comentarios, nos podemos retirar. Les agradezco mucho. Día frío, con bastante lluvia, al menos por acá en el sur está lloviendo, en el sur del Valle de la Burra está lloviendo bastante. Llovió en la madrugada y comenzó a llover ahorita como a las 6:20. Bastante lluvia, pero bueno, día frío, día de lluvia, para entonces cuidarnos, seguirnos cuidando bastante. Que estén muy bien, un resto de martes bien agradable. Voy a terminar la grabación, la que les voy a enviar ahora. Entonces se pueden